Muchas gracias. A toda la audiencia, nuestro afectuoso y cálido saludo de bienvenida hoy a la emisión número 143 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para el día de hoy, jueves 23 de junio de 2022, queremos reconstruir unos hechos de manera analítica sucedidos entre el 1 y el 3 de mayo del año de 2002 en el caserío de Bellavista, más conocido como Bojayá, en el municipio, en el nordeste del departamento del Chocó, muy cerca a los límites de Colombia con Panamá y muy cerca a la geoestratégica región de el Bajo Atrato y de la potencialidad de construir un canal interoceánico que comunique a los dos mares y ponga a Colombia como el epicentro del planeta. Desafortunadamente, una zona abandonada del Estado, controlada por actores armados como el ELN y las FARC, orientados por ideas comunistas, y por otros delincuentes de igual o peor catadura delictiva, mal llamados los paramilitares integrantes de las autodefensas armadas de Colombia. Todos en una pugna por el narcotráfico, por las actividades ilegales y por causarle daños a Colombia, perpetraron entre las FARC y los miembros de las AUC un suceso que es vergüenza para la historia nacional y que indica la grave responsabilidad de sucesivos gobiernos nacionales, departamentales y locales frente a la seguridad de los colombianos, al desarrollo integral y a la construcción de país con un tejido sólido como debería ser. Así es de que con este preámbulo iniciemos, mi coronel Alarcón, con el análisis geopolítico, estratégico y político estratégico de ese lamentable suceso conocido mundialmente con el nombre tristemente célebre de la masacre de Bojayá perpetrada por los narcoterroristas de las FARC. Efectivamente, mi coronel, uno siempre conoce sus municipios, sus regiones del país por su belleza natural, pero desafortunadamente el comunismo se nos ha metido de manera subrepticia y nos ha dañado ese panorama. Por lo cual, la pregunta que viene a la colación es la que hace relación con la importancia geopolítica y estratégica del municipio de Bojayá, Chocó. Bueno, entonces aquí vemos primero una gráfica que nos impacta muchísimo y es una foto que le dio la vuelta al mundo y que pasará para los textos de historia como una muestra de barbarie, de salvajismo, de criminalidad, de atrocidad, de violación a todos los derechos humanos individuales y colectivos de los pobladores de Bojayá, y una muestra real, patética y práctica de lo que es el terrorismo comunista contra Colombia y su ramificación más exacta del narcoterrorismo, debido a que una pugna por el control de la droga y otros elementos que veremos más adelante entre los grupos armados condujeron a la destrucción del templo, el asesinato de casi 100 personas, las heridas a más o menos 150, la vergüenza histórica que cargará Colombia por lo sucedido. Y es que, ¿qué ocurre aquí? Vemos en la foto el municipio de Bojayá está ubicado en la región noroccidental de Colombia, como vemos en el mapa de la izquierda, muy cerca del llamado Tapón del Darién, que pone los límites binacionales entre Colombia y Panamá, y muy cerca a todos los aspectos que tienen que ver con la potencialidad del Océano Pacífico, a varias ensenadas, que tiene también cercanía con una zona que es semimontañosa al oriente por las serranías que se desprenden de la cordillera occidental.
y por su ubicación es un punto de paso a pie o terrestre de las personas que ilegalmente cruzan hacia Panamá con destino a Centroamérica o Estados Unidos y otros elementos delictivos que se mueven allí. También es una zona donde hay alguna explotación minera, pero lo más importante de todo es la ubicación geoestratégica que tiene este municipio para el desarrollo de cualquier actividad criminal, porque es como una especie de tapón en el centro occidente del departamento del Chocó para cualquier actividad ilegal o grupo ilegal que pretenda moverse por allí. Ha tenido una colonización larga, histórica, de ciudadanos, la mayoría de raza negra, y ha sido un municipio, como ocurre desafortunadamente con este bello y potencialmente próspero departamento del Chocó, eh, abandonado a la suerte por los diferentes gobiernos, como lo muestra la foto. La belleza natural del río Atrato es impresionante y la potencialidad que ya hemos analizado tiene mucha posibilidad de desarrollar a Colombia e integrarla con el mundo en este sector, pero todavía sus habitantes viven en una época completamente alejada de los ritmos que lleva el desarrollo de la economía nacional e internacional. Y ahí las fotos de los cajones listos en un muelle muy artesanal. Se nota que es un muelle construido todavía con las técnicas muy antiguas, no un muelle a la altura del desarrollo fluvial moderno. Los cajones o los féretros de muchos de los asesinados, y como se ve por el tamaño, algunos féretros de niños listos para que una canoa venga y lo recoja y lo lleve a un cementerio. Estas son fotos de la ignominia que pasarán para la memoria histórica de una zona y de un país que merece una suerte mejor y que no puede seguir a expensas de que los narcotraficantes y los terroristas, en medio de sus intereses, le afecten tanto al país y más en una región donde ha ido creciendo tanto el cultivo como la producción, como la comercialización de la cocaína derivada de las plantaciones de coca. Eso sería una descripción muy general, pero muy diciente de qué es Bojayá, Chocó y su importancia geoestratégica. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles se consideran fueron las razones para la cruel masacre ejecutada por las FARC en este municipio de Bojayá el 2 de mayo del 2002, coronel? Bueno, mi coronel, entonces vemos, aquí estos dos mapas son mucho más dicientes y nos explicarían mejor todavía la realidad de lo que allí ocurre. Y es que vemos que el sitio donde se unen el río Atrato y el Tuandó, donde potencialmente se podría hacer el canal, es muy cercano. Y también vemos que hay en el departamento de Chocó 16 municipios, todos casi selváticos, algunos pegados a la cordillera con el clima variado, con varios pisos térmicos y un gran litoral aún sin explotar virgen y sin explotar técnicamente, ¿no? Porque lo han explotado son los narcotraficantes y los bandidos de otra manera. Y vemos aquí que el río Atrato tiene una característica que atraviesa completamente el departamento de sur a norte y que como todos los ríos tiene una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. Y que naturalmente la cuenca baja llegar al mar pues es muy ancho y es lo que permitiría en esta zona potencialmente el canal Atrato-Tuandó muy cerca al municipio de Río Sucio, Chocó. Y tiene también una característica que gran parte de ese río puede seguir siendo navegable después de hacer la unión con el río Tuandó para desarrollar esta otra región o el corazón, por lo menos hasta el medio Atrato del departamento de Chocó.
Entonces quiere decir que si se llega por carretera hasta Quibdó y se une ahí, pues ya sería mucho más fácil. La carretera con el medio atrato que quedaría con una unión fluvial y llevaría a otro municipio muy importante que queda al oriente del río Atrato, que es Vigía del Fuerte. Y aquí vemos este mapa que son, inclusive hay una propuesta de hacer un canal seco de un ferrocarril sin todavía construir el canal interoceánico húmedo. Entonces vemos que hay varias posibilidades para desarrollar una conferencia muy amplia. Mi coronel González nos explicó todas las potencialidades y las posibilidades que hay, y lo que falta realmente es voluntad política y compromiso, porque se podría pensar y hacer en un gobierno este canal seco que está muy demorado realmente para hacerse y le facilitaría la primera etapa al desarrollo del otro canal y podrían seguir funcionando los dos y muchas más cosas, pero son ideas generales que nos da aquí esto. Entonces ahora respecto a las razones de las cuales ocurrió esa masacre, vamos a relacionar algunas. Y es que las FARC y las mal llamadas autodefensas campesinas o mal llamados paramilitares mejor, de la Casa Castaño y una caterva de delincuentes se comenzaron a disputar esa zona por distintas razones, pero vamos paso a paso para dimensionar lo que ocurre o lo que ocurría y lo que viene ocurriendo allí. Es que el Partido Comunista desde los años 50, 60 tomó la decisión de colocar unas estructuras armadas de las FARC en esa región noroccidental de Colombia con el fin de ir copando espacios geopolíticos y visualizando que en la potencialidad de la construcción de un canal interoceánico o de una relación bioceánica de Colombia, las FARC tuvieran la presencia coactiva y terrorista. O sea, hay una previsión grande de las FARC para ubicarse allí. Entonces, cuando la zona degenera en cultivos de coca, en tráfico de coca, en comercio de coca, en sitio de tránsito de inmigrantes ilegales, en contrabando, en relación con el tráfico ilegal de oro, pues las primeras columnas de las autodefensas unidas de Colombia llegan allá con el poder corruptor del dinero. Entonces muchos terroristas de las FARC que no tenían sueldo, que no tenían facilidades o libertades como las que les daban las autodefensas, se voltearon y se pasaron para las autodefensas. Entonces quiere decir que la mayoría de los integrantes de las AUC en esa región eran exintegrantes de las FARC. Claro, también había campesinos que fueron víctimas de las tropelías de las FARC y personas que, delincuentes que tenían o deudas con las FARC o problemas con las FARC y se unieron. Esto es importante resaltarlo porque siempre han pintado que la barbarie cometida por las famosas autodefensas de los hermanos Castaño era muy mala contra los colombianos y desde luego contra las FARC. Ellos no lo dicen de esa manera porque ellos se autorrepresentan como eh, moralistas que defienden a los campesinos. Esa es la teoría de las FARC. Pero la realidad es que la mayoría de los integrantes de las AUC eran desertores de las FARC, del ELN y del antiguo EPL, como ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones de la zona de Urabá. Entonces quiere decir que eran bandidos que cambiaban de brazalete y se mataban entre ellos y en medio de esa pugna terminaban asesinando a los campesinos y a los moradores de la región. Ahora, allí hay una serie de intereses económicos y estratégicos que habría que mirarlos en detalle y desmenuzarlos y eso tomaría mucho tiempo, pero digamos en términos generales que el aspecto geoestratégico más resaltante de esa región es la proximidad geográfica con la conexión interoceánica. Y esa conexión interoceánica existe desde la época de los indígenas que ya comenzaron a desarrollar alguna tecnología eh, de navegación en los dos mares muy cercana, muy rudimentaria. Luego cuando llegó la corona española, los explotadores de oro, luego cuando ocurrió el proceso de la huida
de los esclavos hacia de los palenques y de la esclavitud, saliéndose del sistema de esclavitud, se asentaron en esa región. Y luego ya durante la época republicana, que se les concedió la libertad, y fueron creciendo comunidades allá prácticamente olvidadas del desarrollo nacional, y la única relación que tenían con el mundo, entre comillas, civilizado del país era cuando ocurrían las guerras civiles y por esa zona pasaban tropas a pie hacia el Istmo de Panamá o venían del Istmo de Panamá entre liberales y conservadores, y los sueños insensatos, por ejemplo, del señor Mosquera, de hacer una república independiente que uniera a Centroamérica, el occidente de Colombia y el Ecuador, y otros personajes que pretendieron desarticular a Colombia. Entonces, la larga historia siempre ha estado relacionada con hechos de violencia, con imposiciones por la fuerza y con un abandono total del Estado a esa región en las distintas etapas de la vida republicana. También pues hay la posibilidad de desarrollar en esa región grandes megaproyectos, que desde luego el primero es el canal interoceánico, pero ya vimos la posibilidad de unos ferrocarriles, que puede ser ese y otros, pueden hacer más sin deteriorar el medio ambiente con las tecnologías cada vez más modernas. Pero allí también hay una posibilidad muy importante de sacar la carretera panamericana desde Quibdó hacia Panamá y unir de manera terrestre el continente y el mundo. Naturalmente que eso implicaría un deterioro importante al medio ambiente y habría que buscarle una forma de que no afectara tanto el medio ambiente. Y hay la posibilidad de mejorar esos puertos que ya existen, algunos incipientes, tanto fluviales como marítimos, y poner puertos a la altura del desarrollo portuario mundial, del desarrollo de infraestructura portuaria mundial. Y también hay la posibilidad ya de construir unas grandes hidroeléctricas que sirvan de punto de abastecimiento tanto para el país como para el exterior. Entonces, como se ve, estos son algunos de los aspectos geoestratégicos y de desarrollo que atraen a las guerrillas comunistas, y no hemos mencionado aquí las economías ilegales, que son varias en la región, como el contrabando, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el narcotráfico, la minería ilegal, y hay otro que también no está tan desarrollado, pero que ocurre a menudo, que es el tráfico de especies. Y otra potencialidad de una economía legal, desde luego, es la explotación marítima y fluvial de la pesca, de la investigación científica, del turismo ecológico. Es decir, aquí hay una cantidad de potencialidades económicas que están completamente olvidadas por los gobiernos, y como eso no da votos, entonces siguen concentradas las dirigencias políticas aquí en la zona andina, o lo peor, con mentalidades populistas trapaceras y de todas las componendas que hacen las dirigencias políticas entre sí, de izquierdas y derechas y mal llamados de demócratas, como lo estamos viendo en esta reciente elección presidencial, en que Colombia cometió el error histórico de elegir a un terrorista como presidente de la República. Entonces, esto es un problema complejo que genera muchas fricciones, muchos deseos de control territorial por parte de delincuentes de diversas pelambres, y esa es la razón por la que las FARC y las mal llamadas autodefensas se estaban moviendo en esa región y terminaron su enfrentamiento de esa época con esta masacre tan atroz perpetrada por el terrorismo comunista de las FARC contra otros criminales de su misma laya y exintegrantes de sus filas. Cómo no, mi coronel, quisiera agregarle un par de puntitos a las aseveraciones que acaba de hacer como razones de la masacre de Bojayá. Los narcoterroristas de la FARC siempre han defendido lo que primariamente eran los corredores de la mercancía, del contrabando. Esa zona es una zona muy bonita, muy
muy natural, pero desafortunadamente llegando las AUC y llegando las FARC y llegando el EPL, cada uno de ellos se fueron apoderando de esas rutas clandestinas del comercio ilícito por el contrabando, para ellos poder por allí trasladar sus armas, municiones y demás apoyos que necesitaban para la lucha guerrillera. Entonces, Bojayá no es uno único corredor, hay más corredores por Antioquia, por Arboletes, Necoclí, allá donde se firmó el proceso de paz del EPL, y todo eso fue dañando y dañando la región al punto tal de que se presentaron ese tipo de confrontaciones como la que estamos tratando o vamos a tratar en el día de hoy. Eso, eso todavía sigue incólume porque se sigue utilizando ese río. No hay más sitio, bueno, por avión, pero carretera, alguna cuestión que les llegue más directamente y más rápido, únicamente el avión y el río. Entonces quería dejar constancia de esos corredores, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene usted toda la razón. Bueno, mi coronel, señalen por favor los antecedentes de esta cruenta acción terrorista de las FARC en Bojayá. Bueno, mi coronel, entonces, como ya usted lo ha descrito y como lo hemos analizado, esto es una presencia permanente y hay una limitante o una limitación que obliga que para moverse quien esté en la región más rápido y alcanzar las cabeceras municipales, porque la selva es brava en esa región, y la forma de buscar el sustento y alguna facilidad es alcanzando las cabeceras municipales, que todas tienen, pues obviamente, sus puertos fluviales y algunos carreteables o caminos y trochas, pero lo más rápido, lo más expedito, pues siempre serán los ríos. Entonces, más o menos 2 semanas antes de que ocurriera la masacre cometida por las FARC contra los campesinos de Bojayá, eh, se recibió la información o se hizo evidente entre los habitantes de la región que se estaban moviendo por los ríos entre Vigía del Fuerte, Bojayá y otros municipios cercanos a otros caseríos, más o menos entre 200 y 250 bandidos de las autodefensas. Esa fue la primera información, el primer registro histórico que hay de esa actividad. Como es de suponer y de entender, una zona donde se están disputando dos agrupaciones criminales, como son las FARC y las AUC, el control territorial, pues si los campesinos conocen información, pronto la sabrán las FARC. Entonces, se complementó la situación tan compleja que estos bandidos de las AUC se regaron en 3 o 4 poblados, entre ellos Bellavista o Bojayá y Vigía del Fuerte, que ya lo vimos que queda al lado oriental del mismo río Atrato. O sea, Bojayá queda al occidente y Vigía del Fuerte queda al oriente. Entonces los bandidos de las AUC llegaron, como lo hacían también las FARC eventualmente, de asentarse dentro de los poblados y comenzar a imponer el terror, que quien los denunciara lo mataban, lo mismo que hacían las FARC. Además, porque, repito, los integrantes de las autodefensas eran casi todos guerrilleros eh, que han escapado de las FARC y se han pasado para las otras filas. Eran un par de agrupaciones criminales buscando cuál hacía más daño a los pobladores. Entonces, las FARC inmediatamente movieron sus redes nacionales e internacionales de contactos y denunciaron ante la ONU la presencia de los bandidos de las autodefensas en estos caseríos, pero eran denuncias manipuladas por ellos buscando
que llegara la fuerza pública a sacarles de esta región a sus enemigos del alma, que son las autodefensas, con el fin de quedarse ellos con el control de la región. O sea, eran estratagemas de guerra propias entre bandidos buscando cómo se causaban daño el uno o el otro, pero no pensando nunca en el beneficio de la población y en el futuro de la ciudadanía. Entonces, como no tuvieron el eco que querían, aunque sí la ONU hizo las advertencias, las FARC procedieron a robarse unas remesas importantes de alimentos principalmente y elementos de primera necesidad que se movían por los ríos, que son propiedad o era propiedad de una asociación de campesinos integral de la Trat. Son una organización social que existe allá, que naturalmente las FARC han tratado de infiltrarla y tendrán forma de infiltrarla para manipular los objetivos sociales de esa organización. Y le robaron todas las remesas con un mensaje era que si los bandidos de las autodefensas no se iban de ese poblado, pues tampoco tendrían los suministros suficientes para sobrevivir allí. Pero claro que esta región con la riqueza pesquera que tiene y los cultivos de plátano y de yuca, tiene para abastecer bastante tiempo a quien esté ahí mientras se resuelven otros problemas de alimentación. Ante esas situaciones reales que llegaban por informaciones vía radioteléfono o vía teléfono a Bogotá, la Defensoría del Pueblo viajó allá, hizo una visita y advirtió que efectivamente los bandidos de las autodefensas estaban metidos en varios centros urbanos, centros poblados, y que los bandidos de las FARC estaban rodeando los pueblos, o sea que lo que se advertía era que en cualquier momento se producía un enfrentamiento entre estos delincuentes y los primeras víctimas pues serían naturalmente los pobladores civiles que quedarían a expensas de la agresión de unos y otros. Entonces, ante esa advertencia y esa visita, se tramitó la información a las fuerzas militares para que actuaran, pero no es una zona donde haya presencia permanente y la región muy convulsa, la jurisdicción de la Cuarta Brigada muy amplia, no era fácil decir ya estas tropas se van para allá porque había otras zonas de combate y eso demoró la llegada de las tropas a Bojayá y ha causado todas las suspicacias del mundo, que era que las tropas estaban mirando para otro lado y que lo que se buscaba era que se mataran entre bandidos para luego llegar a recoger muertos y de esa manera se eh, disminuía la capacidad de los grupos criminales contra los pobladores en Bojayá. Eso pues no ha quedado probado científicamente. Ha habido fallos en los cuales se pretende condenar solamente al Estado, pero las FARC nunca han respondido y son los que debían responder porque ellos fueron los que asesinaron a todos los pobladores por estar atacando a los bandidos de la SAUC. Entonces esos son a grandes rasgos los antecedentes de lo que ocurrió en los últimos 10 días de abril de 2002, antes de que ocurriera la lamentable, triste y vergonzosa masacre de campesinos en Bojayá. Gracias, mi coronel. ¿Cómo fue el desarrollo de estos hechos violentos de la masacre de Bojayá, analizados en el presente programa de la memoria histórica del día de hoy? Bueno, entonces, finalmente, las tropas no llegaron a tiempo. Las dificultades que vemos geográficas implican que el transporte tenía que ser aéreo. La zona tiene sus dificultades también de techo, como dicen los pilotos, para poder viajar e ingresar, insertar unidades. La misma misión que cumplía la Cuarta Brigada en una zona tan extensa no permitía que ya hubiera tropas de un momento a otro para llegar allá. Hay que hacer un planeamiento, calcular riesgos, mejorar la inteligencia y eso no se hace de la noche a la mañana ni ya de un momento a otro. Entonces, el 1 de mayo de 2022, Día del Trabajo, que pues en esa región no tiene ninguna trascendencia porque son campesinos, porque están dedicados a otras actividades,
y es un mundo rural completamente diferente a lo urbano. Ese día, al amanecer, se produjo un ataque simultáneo de las FARC contra los poblados de Vigía del Fuerte y Bellavista, o sea, Bojayá, al oriente y al occidente del río. Esas cuadrillas de bandidos que habían detectado unos días antes, 2 días antes, 3 días antes, los miembros de la Defensoría del Pueblo que anunciaron, eh, optaron por atacar la población civil y atacar los poblados para destruirlos, como era la costumbre de las FARC en ese momento. No era nada nuevo, las FARC cada vez que atacaban un poblado, y aquí hemos visto varios casos ocurridos en esa época, entraban arrasando todo lo que encontraban con el cuento de que estaban atacando era lo que ellos llamaban a su enemigo, y con el cuento de que los daños que se causaran eran colaterales, y con la eh, mentalidad atroz de Tiro Fijo, que decía que esos cilindros de gas llenos de explosivos que utilizaban y que no tenían ninguna regulación técnica para golpear en el objetivo que ellos querían, estaban golpeando y afectando viviendas y construcciones civiles y pobladores. Y lo que contestaba Tiro Fijo era que ya había dado la instrucción a los que fabricaban los cilindros que refinaran las técnicas de puntería, pero no decía ni respondía por el daño que causaron. Y hoy tenemos a los terroristas de las FARC en el Congreso y de aliados directos del señor Petro, eludiendo una responsabilidad tan grave con el cuento de que sí lo reconocemos, qué pena con la población, sentimos el dolor de ellos, nos aflige igual, pero ya no hay nada que hacer. Pero no pagan cárcel, que es lo que deben estar todos sus delincuentes en la cárcel y todos sus cómplices. Entonces, cuando comenzaron esos ataques, la mayoría de los civiles de los dos poblados se replegaron hacia una especie de refugio, los salones comunales y las iglesias, creyendo que los bandidos iban a respetar eso. Y en especial los que estaban en Bojayá de las AUC, lo único que recurrieron fue a acercarse a la iglesia, donde había ciertos muros de concreto para protegerse, y desde el exterior de la iglesia enfrentar el ataque, porque cada vez venía más encima y los bandidos de las FARC estaban atacando directamente a la iglesia, que es un bien cultural, que es un bien de nuestra historia, que tiene un valor moral y ético y espiritual para todos los colombianos que somos católicos. Pero a los bandidos no les importaba eso, había que atacar al enemigo que estaba ahí, y siguieron disparando y siguieron causando daños. Dentro de ese ataque utilizaron 4 cilindros bomba. El último no estalló, cayó en una casa cercana, y después fue necesario que los técnicos de explosivos lo desactivaran. Y los 3 primeros hicieron impacto muy cerca de la iglesia, o los 2 primeros mejor. Y el tercero cayó dentro de la iglesia, donde estaban refugiados todos los pobladores civiles, y ahí fue donde ocurrió la masacre. Entonces, esa es la parte cruel, crítica, que no tiene ninguna explicación, y que las FARC no han debido tener ningún perdón, y Timochenko y Pastor Alape y el Tornillo Lozada y todos esos delincuentes que ahora tenemos en el Congreso de la República, inclusive la mujer de Tiro Fijo con su cara de yo no fui, debería estar en la cárcel, porque ella era la que tramitaba por internet o por comunicaciones todas las órdenes de Tiro Fijo, y en una situación tan compleja como la que se estaba presentando, allá le llegaba la solicitud a Tiro Fijo de que diera órdenes de qué hacer, y Tiro Fijo lo que dijo era que afinaran la puntería, y la que tramitaba el mensaje era la señora Sandra Ramírez, hoy honorable senadora y defensora de la moral y de los derechos humanos de los campesinos. Entonces, esa doble moral de estos asesinos de las FARC es la que la historia no puede olvidar, porque ese cilindro, el tercero de los 4, asesinó casi a 100 personas. Ya el 3 de mayo, o sea, 48 horas después, las FARC anunciaron a Tiro Fijo y a los demás bandidos que ya tenían el control total de Bojayá, que esa era la forma de despedir el débil y falto de carácter gobierno de Andrés Pastrana en esa región, y que ya estaban listos para
a posicionarse, o para posicionarse mejor, y posesionarse de Bojayá y esperar a la fuerza pública que viniera para también darle un merecido, como hacían ellos. Entonces, la población trató de iniciar a recoger los cadáveres y de buscarle la sepultura, porque ya 48 horas había cadáveres descompuestos, y estaban en ese proceso cuando se reiniciaron los combates entre los bandidos. Y siguió la masacre, la comunicación muy mala con el resto del país, pero ya pudieron sepultar los primeros cadáveres y sacarlos al río para llevarlos a otros cementerios. Entonces, al fin pudo entrar la tropa, pudieron entrar las primeras unidades. Recordemos la imagen del general Montoya llorando con un zapatico de una bebé en la mano, y el repliegue de los primeros bandidos y de los campesinos, sobre todo de los campesinos, fue hacia Vigía del Fuerte, y quedó el caserío prácticamente desocupado mientras se hacía todo el proceso técnico de levantamiento de cadáveres y se acopiaban las pruebas judiciales. Fueron 48 horas de horror, de salvajismo, de barbarie, de criminalidad atroz practicada por las FARC, y esto ha pasado a los libros de historia, es como una manipulación de que el Estado tuvo la culpa, pero no se enrostra a estos delincuentes. Y si los países que se llaman civilizados de Occidente tuvieran un solo ápice de solidaridad con la raza humana, todos esos países deberían prohibir la entrada de estos delincuentes de las FARC, tanto a los que estuvieron allá como a los que no estuvieron, porque todos hacen parte de la misma organización criminal. Y Colombia, con este solo hecho de ver de lo que son capaces los terroristas formados en el Partido Comunista, no debería haber, ni siquiera por imaginación, haber aceptado la candidatura de un criminal de uno de esos grupos terroristas como candidato a la presidencia de la República. Pero desafortunadamente pasó lo contrario, y de remate estos mismos criminales que asesinaron a estos campesinos en Bojayá hoy son el primer respaldo de este señor Petro desde el Congreso, y dicen que al fin está ganando la izquierda, que siempre los han matado, que ellos son víctimas y que piensan distinto. Hagamos una sola reflexión: ¿será que pensar distinto es cometer una masacre tan atroz como esta y luego justificarla con el argumento de que, como decía Tiro Fijo, es que hay que refinar la puntería con el cilindro, o como dicen ellos, que qué pena que sí, que murieron unos pocos civiles, pero que el objetivo era matar a los paramilitares, que era su enemigo? Entonces, demuestra que la lucha contra los mal llamados paramilitares no era ni por ideología política, ni por la tranquilidad de la zona, ni por integración con los campesinos, sino era una pugna entre bandidos por el control del narcotráfico y otras economías ilícitas, y en el medio estaban los campesinos. Y en segunda medida, era una venganza de las FARC contra sus antiguos compañeros que se habían pasado para el otro bando y les estaban quitando el negocio de la coca y de la minería ilegal y las demás economías ilegales que hemos mencionado. Entonces, si al país y al mundo no se le cuenta la historia, siempre aparecerán los moralistas de izquierda que le dan la vuelta al asunto, la redactan de otra manera y no le cuentan a las generaciones venideras la realidad de qué ocurrió. He ahí la importancia de que estos hechos los tratemos de manera tan descarnada y tan directa, para que la verdad no quede oculta. Gracias, mi coronel. Toda la razón. Con base en las consideraciones anteriormente tratadas y los mismos hechos concretos, ¿cuáles serían las consecuencias de esta masacre de las FARC en Bojayá, Chocó? Bueno, mi coronel, en el sitio, en el momento cuando terminó el ataque, cuando ya pudieron sacar a sus cadáveres y a sus heridos y tratar de consolarse unos con otros en medio de esa orgía de terror que ocurrió ahí, porque es bien diferente sentarnos aquí a reconstruir hechos verbalmente, y otra cosa debe ser la situación de hambre, de sed, de asedio, de estrés, de miseria, de humillación, de desconsuelo, de desconcierto, de incertidumbre que tenían esas pobres gentes allá, hacinadas en un templo, viendo a sus familiares y amigos asesinados, viendo la destrucción de lo más sagrado que tenían en su fe, que era la capilla, viendo
cómo los terroristas no cesaban de disparar, viendo o sintiendo ese olor a muerte, ese olor a sangre, esos cuadros tan dantescos de cómo queda descompuesta una persona que muere en una explosión. Viendo todo eso, ahí se pudieron contar 79 muertos. Luego, 13 heridos graves que quedaron afectados también fallecieron, o sea que ya la cuenta subió a 92 personas. Y posteriormente, en los años siguientes, 8 personas más murieron como consecuencia del cáncer que se desprendió de las heridas y de las infecciones que allí se generaron en ese escenario de terror y criminalidad producto de las FARC y, repito, de los hoy honorables senadores El Tornillo Lozada, Timochenko, la concubina de Tiro Fijo, Pablo Catatumbo, y los que no fueron senadores como Iván Márquez y demás delincuentes que le han causado tanto daño al país. Esto no se puede olvidar, y que la historia trate de figurarlo, y en la universidad y en investigación la izquierda trate de montarlo siempre por otro lado, que la culpa es de las AUC, que la culpa es del Estado. Pues claro que todos tienen la culpa, tienen responsabilidad, pero los principales, y no han debido tener ningún perdón por esto, son los criminales de las FARC, porque ahí vemos 100 personas en esas condiciones como murieron, y más o menos imaginándonos lo que pasó, eso debe ser una orgía de sangre y terror digna de lo peor en la reconstrucción de los hechos de barbarie que han ocurrido en distintas etapas de la vida humana en otros escenarios geográficos, y que desafortunadamente ocurrió en Colombia contra una población inerme de campesinos abandonados por el control del Estado y a expensas de estos delincuentes. Y hay una cifra que no se ha podido establecer porque unos fueron atendidos, otros no, otros huyeron de la región para no tener más. Tampoco se sabe exactamente de los bandidos de ambos lados cuántos quedaron heridos. Lo cierto es que se calcula que hubo más de 150 heridos en distintos niveles o en distintas gradaciones de afectación física. Pero hay una herida mayor, es que los 1.500 pobladores de esa región o de ese sitio tuvieron una herida psicológica que jamás la curarán, y sobre todo los niños pequeños que sobrevivieron a esa masacre, jamás esas personas dejarán de tener en su mente el recuerdo de esa pesadilla atroz de lo que fueron las FARC y de lo que fue la debilidad de carácter del gobierno Pastrana, que no era el único responsable, porque esto es un hecho acumulado, pero era increíble que mientras las FARC cometían todo este tipo de barbaridades, él seguía soñando con ser el Premio Nobel de Paz y cederles a los bandidos en todo lo que pedían. Es responsabilidad total del Partido Comunista, que ha promovido el asentamiento de guerrillas en las zonas potencialmente productivas y pensando en tomarse el poder y estimulando este tipo de acciones y luego negándolas de la manera descarada como lo ha hecho siempre. También tenemos que al fin, con la visita del comisionado de derechos humanos, se produjeron algunas condenas morales y luego el Estado sufrió una condena administrativa que ni rezarse lo dañado ni le va a hacer olvidar a la memoria colectiva histórica cómo ocurrieron los hechos. Lo importante es reconstruirlos con la veracidad y con el enfoque imparcial y no la manipulación que le da la izquierda. Entonces, primera medida, pues las FARC son los responsables principales de esta acción por haber sitiado la población, porque ellos sitiaron la población. Si ellos querían combatir contra los delincuentes de las AUC, ¿por qué no esperaron a que salieran de los pueblos, de los cascos urbanos, de las áreas urbanas, y ya en el área abierta se enfrentaban entre bandidos? Y no, atacaron fue a la población con el argumento de que estaban atacando a los delincuentes de las AUC, pero en el fondo el mensaje era diciéndole a la población, cada vez que vengan los de las AUC aquí nosotros atacamos, y que esté de por medio se muere si no está con nosotros. Ese es más o menos el mensaje. Y ahí pues hay una cantidad de acciones que violan completamente las normas de guerra. Por ejemplo, la destrucción de bienes culturales y espirituales, como es una capilla, el asesinato de niños, de personas civiles, el asesinato de mujeres embarazadas, fueron varias, los daños físicos y morales y psicológicos que dejaron, el daño económico que le causaron a la región, porque las pocas personas que estaban invirtiendo pues prefieren irse,
la multiplicación de incentivos al delito. Entonces la condena contra las FARC es total. Contra los bandidos de las AUC, pues también cabe una condena por haberse metido a una zona urbana donde está la población que puede quedar a expensas de ellos por las atrocidades que también cometían o que cometieron antes de, por la forma del régimen del terror que imponían y por estar en una lucha contra otros delincuentes iguales a ellos, a los de las FARC, pero en medio de la población y no tener el valor o la habilidad de ir a combatir entre ellos allá en zonas diferentes donde no le causaran daños a la población. Claro que lo normal es que no tuvieran que combatir, pero como es una realidad que existían allí, entonces que se fueran a combatir donde no le causaran daños a la población, pero ambos tienen en ese sentido la responsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad primaria y la autoría intelectual y material del crimen recae completamente sobre las FARC y sobre sus cabecillas, porque esas decisiones no se tomaban in situ, sino que se consultaban con los organismos de dirección que lo integraban Timochenko, Iván Márquez, el Tornillo Lozada, Tiro Fijo y los demás zampones que tanto daño le causaron a Colombia en nombre de la Revolución Comunista. Y luego hubo un fallo del Consejo de Estado que ordenó a la nación pagar 1.551 millones de pesos a una de las víctimas que pusieron sus demandas administrativas en el debido momento. Pues hay otras demandas, pero por lo menos ya hay una sentencia en firme condenando al Estado a que pague esos 1.552 a las primeras víctimas que reclamaron. Entonces, además de los daños que causaron los delincuentes, terminamos los colombianos con nuestros impuestos pagando el daño y hoy los honorables senadores de las FARC tienen igual propiedades en oro, bloques de oro, dinero guardado en La Habana, en los paraísos fiscales, propiedades, y jamás han resarcido con un solo peso a esas víctimas, que pues sería algo moral, ya algo simbólico, pero deberían hacerlo, y al contrario, se burlaron del país cuando les pidieron que entregaran lo que tenían y hasta de manera despectiva colocaron en la lista resmas de papel usado y escobas y traperos y lápices y lapiceros, como diciendo somos tan correctos que entregamos hasta el último medio. Y lo cierto es que el mismo Romaña, en la carta que le mandó al Tornillo Lozada y a Tiro Fijo, a Timochenko, les dice clarito que hubo de lo que han coronado, que no es exactamente reina, o sea, coronado negocios de narcotráfico, que entreguen la cantidad de oro que tienen escondido en Cuba y otros detallitos que dice que todos sabemos, pero que no nos debemos pisar las mangueras entre bandidos, decía Romaña. Por eso quizás me lo mataron y eso está por aclararse quién fue el autor intelectual, pero todo indica que es una vendetta entre bandidos. Entonces, esas serían algunas de las consecuencias más visibles de este atroz acto criminal de las FARC contra la población civil de Bojayá. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido más de 20 años de este sangriento episodio del conflicto armado en Colombia, ¿cuáles serían las conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral que considera mi coronel se derivan de estos hechos? Bien, mi coronel. Entonces, como lo dijimos al principio, lo queremos resarcir. Este templo, esta foto, y hay otra que no la tenemos aquí en este momento, pero que es impactante, que es la imagen de la Virgen Santísima semidestruida en el altar por el efecto de la acción, muestra la tragedia que vivieron quienes allí estaban apiñuscados, tratando de protegerse y pensando que al estar recluidos en un templo y estar recluidos en una instalación que era completamente civil, los terroristas iban a respetarles la vida, pero ahí vemos cómo quedó el templo luego de la explosión y ya imaginamos un poco de manera mórbida la situación que vivieron adentro, hacinados sin ningún servicio sanitario durante casi 48 horas los pobladores a expensas del tiroteo y de la agresión comunista armada de las FARC. Eso tuvo que ser algo dantesco y terrible que pasará a la historia como un episodio de vergüenza nacional. En cuanto a las conclusiones políticas, vemos ahí en la práctica que la ausencia
de la presencia integral del Estado en zonas periféricas de Colombia ha sido y será la causa de que grupos armados ilegales tomen el control coactivo y coercitivo de la población, y que el Estado a lo único que recurre es a enviar fuerza militar o a reprimirlos o a enfrentarlos o a tratar de evitar que cometan más desmanes de los que usualmente cometen. Pero no hay una política clara del Estado pensando en que esas regiones tienen que integrarse al desarrollo nacional y que las comunidades tienen que tener las facilidades para desarrollarse y trabajar en procura de su bienestar común sin la presencia de ningún actor armado, porque en Colombia no puede haber, o no debe haber, distinto a las fuerzas del orden y a las instituciones legales, ninguna persona integrando grupos armados, porque eso sería estar tolerando tácitamente estados paralelos o paraestados. Y eso significa que hay que trabajar en acción política. Lo hemos reiterado hasta la saciedad. Los problemas de una sociedad, de un estado, de una nación, todos surgen desde la política. Si la política no es clara, de ahí para allá suelen suceder todas estas situaciones dolorosas e incómodas. Entonces, la responsabilidad de la dirigencia política, pero ellos, cómo manejan el poder, siempre se han salido por las ramas y terminan todos siendo prohombres y analistas. Ahora que estamos en la reciente elección de Petro, no sé si ustedes han visto por los medios, seguramente sí, a muchos de los responsables de toda la debacle de Colombia que posan y osan de analistas y opinan de lo divino y lo humano, de lo malo y lo bueno que podría hacer el gobierno de Petro, pero no se aplica en el mea culpa, es de que este sujeto llegó allá por culpa de ellos, de lo que hicieron mal para que el país llegara tan bajo a tener que elegir a un delincuente con un prontuario, con el argumento de que ahora es el transformador social. Entonces, eso ha ocurrido siempre, y esa parte política tiene una responsabilidad inmensa que nos falta seguir escribiendo y dejando para la historia, y para que quienes quieran ingresar a la política entiendan que su responsabilidad es aclimatar la paz, pero la paz se logra es metiéndole desarrollo, justicia y proyectos a largo plazo a todas las regiones, con un compromiso y un comprometimiento permanente para que los programas se desarrollen y se integre a la comunidad a esas acciones, y no pensar que es que se hizo un desembolso o se logró un desembolso para esa región para que solamente alimente a los corruptos, y es culpa de la comunidad que no controló. La comunidad está completamente expósita de controles y se necesita empoderarla y se necesita educar en todos los sentidos para que haya una sinergia de gobernanza y un desarrollo armónico de las regiones. En la parte social, pues va muy atada con como una consecuencia, una derivación, una correlación con que si la dirigencia política falla, lo social no puede estar bien, porque no hay proyectos de gobierno, no hay proyectos de Estado, no hay proyectos de sociedad, sino que las mismas comunidades se van autodesarrollando en la medida de sus mínimas o medias capacidades, sin que el Estado esté integrado a unos planes, ni que ellos estén integrados a ningún objetivo, sino sobreviven, y en esa sobrevivencia se presta para que la autoridad armada y legal sea la que ponga las normas, que naturalmente no son las que corresponden a un Estado de Derecho, sino a un Estado de hecho. Pero igualmente en el campo geopolítico, al mirar lo que vimos al principio de la cercanía con la potencialidad del canal Atrato-Tuandón y con esos posibles canales secos de ferroviarios que podrían pasar por allí, quiere decir que ni el Estado como tal, ni el departamento del Chocó, que también es un foco de corrupción impresionante, la dirigencia departamental chocuana, es de las más corruptas del país históricamente, eh, han pensado realmente en meterle la mano a esto, ni han desarrollado las figuras que les da la Constitución de aliar departamentos, ni a las dirigencias regionales de Chocó y Antioquia y el Cauca y el Valle, que tendrían que ver con esto, les ha interesado realmente pensar en que el desarrollo del Chocó les favorece a todos localmente y favorecería a Colombia. Por eso los grupos ilegales han tenido
su presencia tan permanente y han tenido un germen para cultivar sus ambiciones y un escenario de multiplicación de todo ese germen delictivo. Eh, Total que a la falta de concepción geopolítica se suma la ausencia de políticas de Estado para desarrollar esto. Y tenemos también que en la parte militar, la solución obviamente es tener una presencia de fuerza militar en la frontera y en defensa de estos activos estratégicos que ya hay y que significarían la posesión de un canal interoceánico de la mayor trascendencia mundial, pero también siempre entendiendo que no es la única solución, porque los estados se limitan, por ejemplo, en el gobierno de Santos, cuando se volvió a deteriorar la seguridad en esa región, es decir, unos 15 años después, 14 años después de esta masacre, se deterioró nuevamente la seguridad y hubo movilizaciones campesinas instigadas por la guerrilla y operaciones militares y ya hubo enfrentamiento entre las FARC y el ELN, ya otros dos actores. Entonces el señor Santos salió y anunció como gran cosa que la solución era que iba a mandar un batallón más de contraguerrilla a la zona. Eso es necesario, claro, la parte militar de combatir los bandidos, pero es que lo que se requiere es una visión geopolítica, un compromiso de Estado, un desarrollo de proyectos con presencia de todos los ministerios, una educación integral, una integración de esa sociedad al resto del país y a un proyecto nacional. Y eso nos indica que en la parte moral hay una enorme responsabilidad de la dirigencia política y que hay una necesidad marcada y clara de que las cosas funcionen alrededor de un concepto de Estado que no ha tenido la dirigencia en 200 años de vida republicana, heredada de esa mentalidad colonial de ir a robar y a explotar lo que allí había para volverse ricos y volverse personas con títulos nobiliarios o con un mejor posicionamiento social a expensas de la esclavitud, a expensas de la humillación de los moradores de la región y a expensas de grupos delincuenciales que ya se formaban desde esa época. Entonces, como vemos, esto es un fenómeno histórico, atávico, integrado a una sola razón: falta de política de Estado, falta de visión de desarrollo. Entonces, no sé si hoy tenga usted comentarios, mi coronel, escritos de personas que están Por, escuchándonos. por supuesto, mi coronel, tenemos, mi coronel González nos ha permitido participar con sus comentarios analíticos en el día de hoy por escrito, que los cuales me va a permitir leerlos a continuación. Este caso es muy oportuno a la confesión de las muy graves culpas que se están enrostrando a las FARC en estos días en la impune JEP. Tan evidentes que cuando estaba recién firmado el diabólico acuerdo, se atrevían a decir con soberbia que no eran culpables de nada, pero la verdad siempre es invencible y ya muestran ablandamiento, pues nunca se imaginaron que en lugar de que el ofendido pueblo los redujera a habitar una oscura mazmorra o a una tenebrosa catacumba, los ha llevado a los más elevados estrados, solo merecedores a ser dignos y distinguidos ciudadanos. Y eso por la infinita bondad del pueblo colombiano, que no solo es capaz de perdonar, sino que incluso premia a sus victimarios. Pero no olvidar, nunca se imaginaron que eso pudiera suceder. Su infinita brutalidad no les permitía ser un infernal, no les permitía ver su infernal proceder, con lo que ahora vemos engordando como cerdos cebados para el matadero, con altísimos salarios, aún siendo bestias salvajes, solo dignos de poner la nuca bajo el filo de la guillotina. El caso de Bojayá
es de unas desproporciones tan descomunales que pertenecen ya a la historia universal, donde la maldad humana no ha tenido límite. Eso lo firma y reafirma mi coronel Iván González. Muchas gracias por sus palabras, por sus planteamientos analíticos. Paso a leer ahora los comentarios de los aportes que han llegado al chat. Elías Ortiz nos dice lo siguiente: el colmo de los colmos del cinismo es que un tal Ventos Viojó, entre paréntesis Israel Zúñiga, autor material de la masacre de Bojayá, sea hoy un HP, honorable parlamentario, y que aún no haya pasado siquiera por las puertas de la JEP. Vergüenza nacional. Finalmente, nuevamente llamamos la atención a esa torcida del pescuezo que le ha pegado la justicia en Colombia. Colombia, pienso que es uno de los únicos países en el mundo que ha borrado de tajo y con la conspiración de organismos internacionales los crímenes de lesa humanidad, especialmente los de las FARC, sin reparación y sin reconocimiento para sus víctimas, que aún muchos de ellos continúan pendientes de saber cuál fue la suerte de los suyos, desaparecidos, y ni siquiera firmando un acuerdo de que no se vuelvan a presentar este tipo de execrables hechos. Las narcoguerrillas de las terroristas de las FARC siguen vivas, niegan el narcotráfico y el terrorismo y siguen causando zozobra y daño en las comunidades. Tiene una pregunta: ¿hasta cuándo? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel, a quienes enviaron esos comentarios, porque en realidad duele en el alma y se grafica muy claro, como lo dice Elías, cómo es que este criminal, el tal alias Benkos Biojó, que se toma el nombre de un líder histórico de las comunidades negras para utilizarlo como el alias de Pablo Zúñiga, esté disque legislando a favor de las comunidades negritudes y de los pobres en Colombia, en contraste con semejante crimen que cometió, porque él tenía la sartén por el mango para haber evitado eso y para, si quería combatir con sus antiguos socios, con los otros criminales, haberlo hecho de otra manera, y fue el que ordenó arreciar los ataques y el que ordenó destruir y entrar a sangre y fuego al templo a acabar con lo que hay allí, y que además no tuvo ninguna compasión con las víctimas, porque después de que entró al templo, que decían que ya habían tenido el control de la ciudad, las FARC no llegaron a ayudar a los heridos ni a los muertos, sino llegaron fue a buscar a lo que quedara de los mal llamados paramilitares para terminar de asesinarlos y amedrentar al resto de la ciudadanía. Estos son verdades que hay que contarle al país y hay que contarle al mundo para que no las desfiguren con el siempre manido y manipulado cuento de que las FARC han luchado contra los paramilitares y que ese es el cambio que necesitaba el país. No, la realidad es esa, fue una atrocidad que no puede pasar al olvido. Entonces, para cerrar, los invitamos esta noche a continuar el análisis. Vamos a ver de una manera en taller, escuchar los puntos de vista de nuestros asistentes de cuáles serían las fórmulas propuestas para incentivar la economía, para evitar que esta mentalidad estatista y marxista del señor Petro vaya a deteriorar los ingresos nacionales y llevarnos a una crisis económica impredecible. También escuchar las propuestas de cómo se debe plantear el manejo de las exportaciones para que el país no caiga en una problemática compleja similar a la de Venezuela. Y mañana por la mañana continuaremos. Tenemos un invitado especial de lujo, un oficial de la Fuerza Aérea Colombiana en uso ya de retiro, que tuvo la experiencia directa y en operaciones de haber utilizado por primera vez los aviones, dijéramos, repotenciados, los AC-47
más conocidos como los Fantasma, durante todo un proceso de operaciones contra las guerrillas en distintas partes del país. Y como se trata de reconstruir la historia verdadera de cómo ocurrió el conflicto, pues qué bien que haya un oficial de la Fuerza Aérea que nos ayude a reconstruir esa parte tan desconocida para todos los colombianos, inclusive para las mismas fuerzas militares, porque las unidades de superficie lo que reciben es el apoyo terrestre, el apoyo aéreo, pero no conocen todas las interioridades que esto tiene y significa. Y por la noche, mañana tendremos un análisis también de lo que significa para las fuerzas militares la probabilidad de que el señor Petro comience a llevar a cabo sus anunciadas reformas que lo viene haciendo desde la época que era terrorista armado del M-19 y que no ha cesado de repetirlo ni ha desmovilizado ese lenguaje desafiante y de odio contra la institución militar y que esperamos no lo vaya a profundizar ni mucho menos a llevar a la práctica durante su gobierno, porque eso sería terminar de polarizar al país y causarle más daños de los que ya él le ha causado como terrorista y como pésimo alcalde que fue de la ciudad de Bogotá. Entonces cerramos este mensaje invitándolos también a que consuman un buen café Don Manolo, una deliciosa taza de café colombiano, café orgánico, y que nos sigan acompañando gracias a que esta entidad, esta empresa financie este espacio. Una feliz noche, una feliz tarde para todos y los dejamos con el mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en torno a este programa de la memoria histórica aún no contada o por contarse del conflicto armado en Colombia. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.